Dada la secuencia, un sub n es igual a 4 elevado a la potencia de n dividido por 5 elevado a la potencia de n. Queremos determinar si la secuencia está limitada o no. Determina si la secuencia es monótono o no monótono. Y luego determine si la secuencia converge o diverge. Y si converge, determine el valor al que converge. Mirando nuestra fórmula para una sub n. Observe cómo tanto el numerador como el denominador se elevan a la potencia de n, por lo que si es útil, podríamos escribir esto como un sub n igual a 4/5 elevado al poder de n. De esta forma, podemos reconocer que tenemos una secuencia geométrica donde r, la razón común, es menor que 1. Ahora revisemos la definición de una secuencia acotada y no acotada. Una secuencia está limitada si tiene un límite superior y un límite inferior. Todos los términos de una secuencia limitada están entre o son iguales a los límites superior e inferior. Por lo tanto, es posible que una secuencia esté limitada por encima o por debajo. Pero para que esté limitada, tiene que tener un límite superior, que en este caso sería A, y un límite inferior, que sería B. Observe que todos los valores de ambas secuencias son menores o iguales que A y mayores o iguales que B. Si no tiene ambos, tendríamos que decir que no tiene límites. Volviendo a nuestra secuencia, observe como el primer término de la secuencia, cuando n es igual a 1. Sería un sub 1 igual a 4/5 al primero, o solo 4/5. Y luego, para encontrar el segundo término, un sub 2, multiplicamos por otro factor de 4/5 que nos da 16/25. Observe cómo 4/5 sería el mayor valor de esta secuencia, y luego, a partir de ahí, si multiplicamos por 4/5, disminuirá y se acercará a 0. Y por lo tanto, esta secuencia está limitada anteriormente por 4/5 y acotado a continuación por 0. Una buena manera de visualizar esto es graficando la secuencia, que he hecho aquí. Y nuevamente, observe cómo todos los valores son menores o iguales a 4/5 o 8, que sería el límite superior, y luego los valores de cada término se acercan al valor de 0. Entonces está delimitado a continuación por 0. Entonces, debido a que tiene un límite superior e inferior, decimos que la secuencia está limitada. Ahora también vea la definición de una secuencia monotónica. Una secuencia monotónicamente creciente es una secuencia en la que cada término es mayor o igual que el término anterior. Observe aquí las secuencias roja y azul, porque cada término sucesivo es mayor o igual que el término anterior. Y una secuencia está disminuyendo monotónicamente. Si cada término es menor o igual que el término anterior, y aquí hay dos secuencias monotónicamente decrecientes. Entonces, si una secuencia está aumentando monotónicamente, o disminuyendo monotónicamente, decimos que tenemos una secuencia monotónica. Volviendo a nuestro ejemplo, porque estamos multiplicando por otro factor de 4/5. Cada vez que n aumenta en 1, los valores son cada vez más pequeños y, por lo tanto, nuestra secuencia está disminuyendo monotónicamente y, por lo tanto, tenemos una secuencia monotónica. Y de nuevo, mirando el gráfico de nuestra secuencia, es muy fácil ver que cada término está disminuyendo en valor. Entonces tenemos una secuencia monotónica. Y ahora determinaré si la secuencia converge o diverge, y si converge, determinaré el valor al que converge. Ahora hay un teorema que dice si tenemos una secuencia limitada y monótono, convergerá. Pero más formalmente, si un sub n es igual a f de n, y el límite cuando x se aproxima al infinito de f de x es igual a L, entonces una sub converge a L. Entonces las secuencias que tienen límites convergen. Y las secuencias que no tienen límites divergen. Observe que nuestra secuencia se asemeja a la función f de x. Igual usemos la forma original de 4 a la x dividida por 5 a la x. Entonces, si tomamos el límite, a medida que x se acerca al infinito, de f de x, que es 4 a la x dividido por 5 a la x. Observe cómo, a medida que x aumenta, nuestro denominador aumenta más rápido que el numerador. Siempre que tengamos este caso, la fracción se acercará a 0, y, por lo tanto, este límite es igual a 0.
Entonces, debido a que este límite existe y es igual a 0, podemos decir que el límite, cuando n se acerca al infinito, de nuestra secuencia 4 a la n, dividido por 5 a la n es igual a 0, por lo que podemos decir que esta secuencia converge. Y converge a 0. Entonces tenemos una secuencia limitada, tenemos una secuencia monotónica, y tenemos una secuencia que converge a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.